Entrevistas exclusivas. Con Barbie Shields. Estudio Caliente Producciones. You say you need your space, then pull me close. I read your silence. Todo lo que sea revivir una experiencia traumática en estado de paz, en estado de calma, con una persona que te escucha, que te entiende, pero que no se asusta, que mantiene la calma y la contagia. Eso va progresivamente neutralizando el trauma. Eso, sí. ¿Qué enfermedades mentales están más, relacionadas con qué tipo de drogas? Y también funciona curiosamente otro efecto que se llama nocebo, que es todo lo contrario. Adrenalina y cortisol, por ejemplo, es ya conocimiento común que el cortisol se dispara cuando está, y la adrenalina también, en situaciones de estrés y de angustia. En la hipnosis ha habido casos, algunos bastante dramáticos, y el cannabis claramente es uno de los efectos que activa la predisposición. Como la cocaína también. Como la cocaína. Muy buenas, hoy en Estudio Caliente Producciones tenemos al doctor Don Luis de Rivera, doctor psiquiatra, médico psiquiatra, especialista en psiquiatría y psicoterapia y medicina interna, cursando sus estudios y formación en España, Canadá, Alemania, licenciado en medicina por la Universidad de Navarra y por el Medical Council of Canada, etcétera, etcétera. Tiene un currículum tan sumamente extenso, llevaba tanto tiempo deseando entrevistarle, aunque teniendo acceso a él, pero no es fácil, y van a entender por qué. Doctor, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Hola. Por aceptar mi invitación. Encantado de estar contigo. Muchísimas gracias. Me gustaría que me pudiera hacer un brevísimo resumen, a ser posible, de su historial profesional, su experiencia hasta la fecha, porque creo que es demasiado extenso y demasiado complicado para que lo pueda hacer yo de una. Bueno, son como 50 años, vamos a ver si lo resumimos. ¿En cuánto tiempo me das? ¿En 2 minutos? ¿Un minuto? Lo que necesite. Bueno, realmente yo empecé muy pequeño a interesarme por qué la gente hace las cosas que hace. También me interesé por los animales, siempre he tenido perros, caballos desde niño, pero los perros son bastante fáciles de comprender. Los seres humanos son extraordinariamente complejos, interesantes, y yo siempre quise ser hechicero, quise ser brujo. Lo que pasa es que no se podía estudiar esa carrera, pero sí estaba la medicina, estaba la carrera de medicina con la cual se podía acceder a la especialidad de psiquiatría. Esa fue mi intención. No existía la psicología, existía, pero como una rama de la filosofía, no tan dedicada a los seres humanos como está ahora. Entonces, terminé la carrera, me interesó muchísimo la medicina interna, cómo funciona el cuerpo humano en la salud y en la enfermedad. Es algo maravilloso, es una inteligencia enorme la que hay detrás de la autorregulación, la autorrecuperación de las células. Todas las células parece que saben lo que tienen que hacer. De vez en cuando hay alguna célula inepta, estúpida y un poco rebelde, y entonces es lo que llamamos cáncer. Pero son células que rápidamente el resto del organismo intenta dominarlas. Me llamó la atención que algunas personas tienen una estructura psicológica que facilita o que activa a las células buenas, digamos, a las células autoprotectoras. Y otras personas, por el contrario, hay ciertos estados, parece ser, que facilitan la aparición de las enfermedades. Por eso me interesó, dentro de la medicina interna, lo que llamamos la medicina psicosomática. Inicié mi especialidad en Madrid con el profesor don Arturo Fernández Cruz en el clínico, pero enseguida emigré a Canadá como para completar mis estudios en la Universidad Laval, la Université Laval de Quebec, y allí seguí descubriendo la nueva y tremenda capacidad de la Universidad McGill, que estaba muy cerca, en Montreal, para enseñar psiquiatría. Era un centro de toda Norteamérica ecléctico. Allí estaban las personas más destacadas en la investigación psicofarmacológica. Allí fue donde se
demostró y se estandarizó y se distribuyó el uso de los psicofármacos antipsicóticos, los psicofármacos antidepresivos hasta 1960. No existía en psiquiatría herramientas biológicas verdaderamente eficaces y fue mi profesor Heinz Lehmann el que introdujo con estudios controlados muy serios, y yo trabajé con él, me conocí directamente, vi cómo pensaba un científico práctico, un científico sobre la marcha. Allí habría también importantes psicoanalistas, conocí a Aaron Beck, que no estaba en McGill. Aaron Beck fue el fundador, el descubridor de lo que se llama la terapia conductual. Él la llamaba terapia conductual, después se ha emergido, se ha juntado con la terapia conductista para hacer la terapia cognitivo-conductual. Estuvo allí impartiéndonos unas clases y sobre todo conocí y descubrí una técnica alemana, poco conocida en Norteamérica, pero que a mí me impactó, que era lo que entonces se llamaba entrenamiento autógeno, que hoy llamamos autogenics, que es la capacidad de producir mediante concentración mental, es decir, utilizando de una forma especial la atención, activar todos los mecanismos autorreguladores del organismo, lo que siempre me había interesado, el antídoto del estrés. Hay algunas zonas cerebrales que se dedican a producir estrés y lo hacen con buena razón, porque la vida es muy dura y en ocasiones hay que defenderse, hay que luchar, hay que huir, hay que estar... pero no siempre, no todo el rato. Entonces tenemos otras zonas cerebrales que se encargan de equilibrar. No es que luchen, no, se complementan. Se encargan de equilibrar y de activar y de activar lo que podríamos llamar los recursos de la calma, los reflejos que producen tranquilidad. Enseguida descubrimos, experimentando con esta técnica, que no solamente induce tranquilidad, además amplía la mente. Empezamos a hablar, en una conferencia yo hablaba de estados alterados de conciencia, estados diferentes, y entonces uno de los oyentes, en el turno de preguntas, me dijo: doctor, ¿por qué dice usted estados alterados? Estados alterados son los estados en que vive todo el mundo. El estado que usted describe es un estado verdaderamente bueno, es un estado ampliado. Y dije: tiene usted razón. Me hubiera gustado recordar su nombre para citarlo como debe, porque él fue el que creó la expresión estados ampliados de conciencia. Ampliamos la conciencia. Ampliar la conciencia quiere decir que tenemos más acceso a todo el registro de experiencias que estamos guardando desde niños, desde que hemos nacido, quizá incluso desde antes de nacer. El cerebro ya funciona antes de nacer y registra experiencias intrauterinas. Tenemos acceso a esas experiencias en un estado ampliado de conciencia, obviamente no en el estado normal. El estado normal es muy estrecho. En el estado normal nos damos cuenta de relativamente pocas cosas. En los estados de estrés nos damos cuenta todavía de menos cosas. El estado de estrés focaliza excesivamente la atención, es como tener orejeras. Uno solamente ve el problema que tiene delante y no se da cuenta de que la solución puede estar en otro sitio completamente distinto. Bueno, entonces estuvimos haciendo estudios sobre el desarrollo de la creatividad y estudios sobre, obviamente, el tratamiento de enfermedades psicosomáticas, tratamiento del estrés, tratamiento de los trastornos de ansiedad y también en lo que podríamos llamar la psicoterapia profunda necesaria para recuperar experiencias traumáticas. Las experiencias traumáticas son traumáticas. Trauma no quiere decir que te hayas pegado un golpe. Trauma quiere decir, en psicología, llamamos trauma, a una experiencia que no ha podido ser procesada. Lo importante de las experiencias traumáticas es que interrumpen el flujo normal de información dentro del cerebro. Es decir, interrumpen las conexiones neuronales. Hay zonas del cerebro que quedan más o menos desarticuladas unas de otras. Por eso, la gente que ha sufrido traumas, uno de los síntomas que tiene es amnesia. Tienen amnesia y eventualmente tienen episodios de surgir bruscamente el recuerdo traumático. Tienen expresiones que se manifiestan, por ejemplo, en los sueños, en las pesadillas. Curiosamente, los psiquiatras decimos que esos son los síntomas. Los síntomas son los ataques de pánico, las memorias traumáticas, las memorias angustiosas, etcétera, pero esos no son los síntomas de la enfermedad. Esos son los síntomas del esfuerzo que el cerebro está haciendo para recuperar sus conexiones perdidas. Es decir, es como la fiebre.
Digo, ¿la fiebre es una enfermedad? No, la fiebre no es exactamente una enfermedad. La fiebre es el esfuerzo que está haciendo el organismo metabólicamente para aumentar sus defensas. La enfermedad es el virus que se ha alojado, las células que están siendo destruidas por la bacteria. Esa es la enfermedad. Y la fiebre es la reacción del organismo para luchar contra esa enfermedad. Lo mismo podemos decir, la revivencia de experiencias traumáticas, el esfuerzo que está haciendo el cerebro para recuperar las conexiones que han quedado. Bueno, obviamente en estado normal es muy difícil hacer eso. Hubo un interesante, hace años, estudios sobre los efectos de lo que se llamaba el debriefing. Debriefing decía que cuando alguien ha tenido una experiencia traumática es bueno que pueda después contarlo, que pueda explicarlo, que pueda, en fin. Y los primeros estudios decían que eso era muy positivo, el poder contar tus experiencias traumáticas recientes. Alguien que había sido rescatado de un volcán o de un bombardeo o de un ataque o de un intento de violación, etcétera. Y enseguida empezaron a surgir cada vez más artículos y estudios diciendo que no era nada bueno, todo lo contrario, que empeoraba a la gente. Se creó ahí toda una controversia que tiene una solución muy sencilla. Todo lo que sea revivir una experiencia traumática en estado de paz, en estado de calma, con una persona que te escucha, que te entiende, pero que no se asusta, que mantiene la calma y la contagia. Eso va progresivamente neutralizando el trauma, eso va progresivamente recuperando las conexiones y haciendo que esa vivencia tan terrible empiece a ser digerida, procesada. Uno empieza a recordar más y más detalles y al mismo tiempo empieza a tener menos y menos reacción emocional. Sin embargo, si uno revive una experiencia traumática, una situación de estrés, supónganse en un juicio, por ejemplo, ¿qué le han hecho a usted? Y la persona tiene que revivir la experiencia traumática, se va a poner peor, porque está reviviendo la experiencia traumática en estado de estrés, de angustia. Si está esa persona entrevistada por un médico o por un psicólogo que está nervioso y que está muy excitado por todo lo que está descubriendo, tampoco le va a sentar bien. En estado de estrés, las experiencias traumáticas se graban más, mejor no dar las vueltas. Bueno, en eso estuvimos trabajando, pero en fin, yo creo que ya me he alargado un poco. ¿Querrás preguntar algo? Sí, por supuestísimo. Se me agolpan las preguntas. Es fantástico, maravilloso escucharle. O sea, como le he seguido tantas veces y en tantos documentales televisivos también, es fascinación y me tiraría 5 horas entrevistándole y concentrándolo todo. No sé por dónde empezar. Hablando de del estado psicosomático, ¿hasta qué punto, estadísticamente, no sé si hasta qué punto funcionan o no los fármacos placebos, ¿no? No sé, eso es sorprendente. Un amigo mío decía que el laboratorio farmacéutico que patente un placebo se hace rico. Funcionan muy bien los placebos porque convencen a la persona que los toma de que está haciendo efecto. Entonces, hace efecto. Y también funciona, curiosamente, otro efecto que se llama nocebo, que es todo lo contrario. Cuando una persona toma algo convencido de que es malo y le va a hacer daño, le puede hacer daño. Los efectos placebo en la mayoría de los estudios se calculan que algo así como el 30%. Un profesor internista me decía que cuando sale un medicamento nuevo hay que recetárselo rápidamente a todos los pacientes antes de que pierda efecto. Parece un chiste, pero es verdad. Un medicamento nuevo viene con la aureola de que esto va a cambiar y va a ser buenísimo, y efectivamente es bastante bueno, pero el efecto placebo, hasta que la gente descubre que tampoco es tanto el cambio, y entonces se reduce al efecto químico. El efecto placebo es una activación de los mecanismos neurobiológicos que activan las capacidades de defensa y recuperación del organismo. Es increíble. Conozco un caso, no sé qué opinión le merece, la acupuntura. Un caso de una persona que no creía en absoluto en la acupuntura. Conocí a 2 doctores catedráticos de medicina oriental y occidental, con perdón, eran un par de cachondos mentales y así se autodefinían. Y pues esta persona tuvo problemas durante 5 años con ausencia de menstruación,
pues somatizó a raíz de rompió con su novio y entonces somatizó y estuvo 5 años sin la menstruación, y cuando los conoce le dicen: lo tuyo en 2 o 3 sesiones te lo regulamos. Esta persona lo había intentado todo, le habían intentado que tomara la píldora, se negó por los efectos secundarios, y sí le advirtieron los doctores que a medida que iban pasando los años, pues eso la iba a alterar más, ¿no? Al no tener la regla. Entonces dijo: bueno, voy a probar por hacerles un favor, porque además le patrocinaban un programa, no sé qué historias, entonces se vio como un poco obligada, ¿no?, esta persona. Entonces se somete a una primera sesión, se va a su casa, son las 9 de la mañana. Además es que se estaban tomando una copa mientras estaba ella con las agujas puestas. O sea, cuando me lo contaba digo: yo, esto es surrealista. Entonces, claro, ella, su mente era: esto es un cachondeo, no me creo nada. Ella se va a su casa y a las 9 de la mañana, cuando se levanta, después de 5 años, le viene por primera vez. ¿Dónde está aquí lo psicosomático, lo placebo? Esto es algo que siempre se me quedó. Podemos decir psicosomático es todo. El psique y soma son 2 palabras que usamos para entendernos. Psicológico es aquello que yo descubro con métodos psicológicos de investigación y de medida, como test o simplemente en una conversación, y somático es aquello que yo mido con aparatos para medir funciones somáticas, como un electroencefalograma o como una toma de hormonas. Las hormonas son muy sensibles a los efectos psicológicos porque responden muy directamente a cambios en el funcionamiento cerebral. El efecto, las hormonas, todas las hormonas y las hormonas femeninas responden mucho a los estados emocionales, y las hormonas de estrés también, adrenalina y cortisol, por ejemplo. Es ya conocimiento común que el cortisol se dispara cuando está, y la adrenalina también, en situaciones de estrés y de angustia. Pero me parece perfectamente posible y obvio. Yo tengo otro caso clínico de una pareja que llevaban 10 años casados y no tenían hijos, querían tener hijos, tanto querían tener hijos que finalmente decidieron adoptar a una niña. Al año siguiente la mujer se quedó embarazada, pero no una vez, se quedó embarazada, tuvieron 4 hijos, tuvieron 5 hijos, un hijo adoptado y luego 4 hijos seguidos cada año. ¿Qué es lo que pasó? Después de 10 años sin quedarse embarazada, cuando dicen: bueno, ya no nos tenemos que quedar embarazados, pues ya tenemos una niña adoptada. Bueno, entonces, cuando ya no tenían que hacerlo, el exceso de entusiasmo también interfiere. Consideramos tanto el exceso como el defecto, todo tiene un punto medio. Consideramos, hablando del estrés, solemos pensar que el estrés es un exceso de estimulación, pero el estrés también puede ser un déficit de estimulación. Estamos preparados para funcionar en un nivel de estrés que nos viene fisiológicamente bien. Hay gente que les va la marcha, se dice en lenguaje popular, y personas que necesitan mucho estrés para estar a gusto, otras personas mucho más pacíficas, y que son las personas retraídas. Curiosamente, las personas retraídas, inhibidas, que parecen apocadas, suelen ser gente muy reactiva, suelen ser gente a los que el estrés estimula mucho, y por eso tienen que evitarlo, por eso se esconden. Uno piensa que alguien que no quiere interactuar y que es solitario es una persona que tiene poca energía mental. Es todo lo contrario, es que precisamente no puede soportar la mínima estimulación, le produce una gran respuesta. Conforme al efecto placebo, hay un descubrimiento interesante, y es que hay que creer en la eficacia, pero no mucho. Si intentas convencerte haciendo mucho esfuerzo para convencerte, seguramente puede que no funcione. Es como un esfuerzo subliminal, es una creencia muy light, una creencia muy poco intensa. Nosotros en Autogenics, en la terapia autógena, tenemos una técnica que llamamos concentración pasiva. Concentración pasiva. Concentración es concentrarse en algo. Uno pone la atención generalmente en experiencias físicas, como cómo funciona el corazón o cómo el cuerpo genera calor interno, y la temperatura 36 grados es bastante calor, estamos produciéndolo todo el tiempo, y eso se puede percibir con entrenamiento, pero es sin mucho esfuerzo. Nos concentramos y percibimos
bien, y si no percibimos, bien, y si sentimos otra cosa, bien, nos da un poquito igual. Es un interés mínimo. Si el interés es demasiado, ya no funciona. Doctor, ¿la regresión bajo hipnosis la utiliza? No la utilizo, porque no me parece necesaria. Para el punto de vista terapéutico puede ser interesante para investigaciones sobre el funcionamiento del cerebro humano, puede ser interesante para otro tipo de aplicaciones, pero en general todo lo que sea inducido es mucho más regulable que lo que es producido por otra persona. En la hipnosis ha habido casos, algunos bastante dramáticos, de tratamientos con regresión hipnótica en el que el paciente ha recordado cosas terribles, y sobre todo se ha visto con los abusos sexuales en la infancia, pero también con otras cosas. No podemos saber si esto es un recuerdo o es un sueño o es una imaginación. En mi propia consulta, en mi trabajo, se producen estados regresivos, no por efecto hipnótico, sino por la cuestión de la ampliación mental. Una persona puede tener recuerdos, puede tener vivencias, puede tener experiencias, y entonces es muy difícil, es totalmente imposible distinguir qué es un recuerdo y qué es una creación mental, qué es una imaginación, qué es un sueño. Todo el mundo sabe eso. Muchas veces, sobre todo los niños, según uno va creciendo, vamos controlándolo mejor, pero muchas veces uno se despierta de un sueño convencido de que es verdad y tardas tiempo en darte cuenta que era un sueño. ¿Te ha pasado eso alguna vez? Sí. ¿Eso ocurre? Luego, progresivamente vamos adquiriendo dominio de qué es el mundo externo, o sea, aquello que ocurre en la realidad y que cualquier otra persona que esté cerca puede comprobar, experiencias consensuales, y qué es el mundo interno, que es lo que nuestra mente crea por dentro y que nadie lo puede saber nada más que nosotros mismos. Aprendemos a distinguir. Pero es un aprendizaje, ¿eh? O sea, los niños ven monstruos y fantasmas y los ven, o sea, no es que te estén contando un cuento, que se lo imaginan, ¿no? No, ellos no distinguen, como en estados psicóticos y en las alucinaciones, es el mismo fenómeno, en el que se pierde el control entre qué es una imaginación y qué es una cosa real. Uno puede ver algo o oír algo que no existe fuera, existe dentro, pero se pierde la capacidad de diferenciar qué es lo que está creado dentro de la propia mente y qué es lo que está originado desde fuera. Bueno, volviendo a tu pregunta, entonces en esos estados regresivos se crea un estado en el que el paciente no distingue qué es lo que se le ha creado dentro y qué es lo que realmente ocurrió fuera. Eso hay que saberlo para no confundirse. Y luego, en los estados regresivos inducidos por hipnosis, existe otro pequeño riesgo que es relativamente difícil de controlar. Es hasta qué punto la inducción hipnótica es sugestiva. La hipnosis, desde su principio, desde que ha sido científica con Mesmer, era sugestiva, se le sugería al paciente algo, un estado, sueño, te quedas dormido, vale, o cualquier otra cosa. Uno puede sugerir, hipnotizar a una persona y convencerla de que es un famoso cantante y se pone a cantar y a veces lo hace bien, mejora su capacidad, pero hay otra forma de hipnosis sin sugestión. Eso lo descubrió un alemán que se llamaba Oskar Vogt y él inventó una técnica de autohipnosis. Estamos hablando de 1900, 1800, finales 1900. Entonces él descubrió lo que llamó, luego lo han llamado la hipnosis blanca o hipnosis sin sugestión. Él lo llamó ejercicios de autorrelajación. Era inducir un estado parecido al hipnótico, un estado de trance en el que se profunde una relajación profunda y un descanso profundo sin sugestión. Bueno, eso lo hace uno, es autoinducido, pero cuando ese estado lo está induciendo otra persona, existe siempre un riesgo de que esa persona aposta o sin querer induzca algún tipo de sugestión. Vamos a ver, suponte que te digo, recuerda que estás en estado regresivo, ahora tienes 3 años y ahora cuéntame qué es lo que hizo el vecino.
puedes estar creando una cosa de que el vecino tuvo que hacer algo, si por la forma en que te he hecho la pregunta, vete a saber, igual te dio un vaso de agua, o igual te dijo hola, yo no sé qué es lo que puede surgir, pero ha habido un pequeño sesgo de intuición. Hay que tener muchísimo cuidado con las terapias de regresión por eso. Es lo que había oído precisamente. De hecho, un psiquiatra, al que conozco, neuropsiquiatra, conozco muy bien, y sí emplea la regresión bajo hipnosis, y él me dijo, no te la podría hacer a ti porque te conozco demasiado. Ah, vale, claro. Puede Entonces ser. Ahí ya intervendría lo que está diciendo. O sea, evidentemente cuando te están haciendo a lo mejor una pregunta como qué estaba haciendo el vecino, ya te está provocando a buscar. A lo mejor no había ningún vecino y no estaba haciendo nada, pero te está ya provocando a buscar una respuesta de un vecino. Sí, luego esos estados, el estado regresivo por hipnosis es un estado un poco forzado, bueno, no un poco, es un estado forzado. El estado regresivo, que ocurre en la ampliación mental con autogénix y con otras técnicas de meditación, no es forzado, es espontáneo, simplemente uno va entrando progresivamente en un estado en el que tiene más acceso a experiencias pasadas. Uno puede decir, ¿dónde dejé las llaves? Que no las encuentro. Entonces entras en estado autógeno y la mente se va ampliando y de repente recuerdas dónde estaban las llaves o dónde estaba otra cosa o lo que uno tenía que hacer. Yo lo uso todas las mañanas para hacerme el programa del día. Con un pequeño rato de concentración me vienen sucesivamente todas las cosas que podía olvidarlas fácilmente, pero en ese estado recuerdas mucho mejor todo. Su colega Brian Weiss, el psiquiatra que sí hace regresión bajo hipnosis y sobre todo se dedica mucho a la reencarnación, ¿no? Habla de la reencarnación. Tiene muchos detractores y muchos... ¿Qué opina sobre... ¿De la reencarnación? Sí, la reencarnación y que trabaje sobre la regresión. No sabemos. Hay, fíjate, la palabra más importante en ciencia es no sabemos. No sabemos, no tenemos que saber. Si podemos objetivar algo y demostrar relaciones causa-efecto, lo hemos demostrado, que eso ocurre. Pero si no podemos demostrarlo, no hemos demostrado que eso no ocurre. Hay una frase bonita que es: evidencia de ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Si no puedo encontrar una causa, no quiere decir que esa causa no exista, solo que no la he encontrado. Hay otro psiquiatra que se llama Silverman, que fue catedrático de psiquiatría en una universidad americana, que estudió la reencarnación. Estudió y tiene como 30 y tantos casos documentados de reencarnación en Estados Unidos y en algunos sitios en Sudamérica, en distintos. Él viajaba, tenía una red de informantes y siempre que parecía que había alguna sospecha de alguien reencarnado, lo estudiaba por el método tibetano clásico, que es ponerle objetos pertenecientes al difunto, mezclado con otros objetos parecidos que no eran del difunto, y entonces la persona reencarnada, que puede ser un niño, va directamente a buscar el objeto, a recoger el objeto que pertenecía al difunto. Eso es una demostración, eso es pura casualidad. Otros objetores dicen, no, eso es otro fenómeno parapsicológico, que es telepatía. Los investigadores saben y entonces el niño está por telepatía descubriendo. La telepatía está también tremendamente criticada, pero por lo mismo, porque una importante cualidad de los experimentos científicos es que sean replicables. Si yo te doy una medicina y te produce ese efecto y se lo doy a otra persona, le produce el mismo efecto y te lo vuelvo a dar a ti y te produce el mismo efecto, replicamos. Bueno, pues con los fenómenos parapsicológicos tipo telepatía la replicación es dificilísima. Hacen estudios que no repiten el mismo procedimiento y otro investigador tiene resultados distintos. Hay una investigación muy curiosa que también la hizo, colaboró en ella Silverman, el
profesor de psiquiatría norteamericano, y era un estudio en que hicieron un grupo de personas que creían firmemente en la telepatía, estaban convencidos, y otro grupo de personas que decían eso es una estúpida y absurda imposibilidad, no puede ocurrir. ¿Vale? Entonces el grupo de telépatas, gente que creía en la telepatía, ocurrió un experimento repetido muchísimas veces en distintos centros, aciertan una frecuencia superior a la que cabría esperar por puro azar. Eso es interesante. Bueno, no es práctico, porque si yo quiero transmitir, hablar con un amigo mío, es mucho más seguro que le llame por teléfono y se lo cuente. No me voy a concentrar telepáticamente para que le llegue mi idea. Eso es la eficacia de la telepatía es muy baja comparativamente con el teléfono, ¿vale? Pero lo más interesante de este estudio es que el grupo de gente que estaba absolutamente convencida que eso son paparruchas, que no puede ocurrir, tenían resultados telepáticos estadísticamente inferiores a lo que cabría esperar por el puro azar. Es decir, la creencia de la que uno parte influye en los resultados. Son fenómenos, como decíamos, científicamente, ¿qué puedo yo decir? No sabemos. Indicios, sospechas, interesante. Doctor, ¿este tipo de personas que puedan tener más acceso a la telepatía tienen que tener algún rasgo determinado o comúnmente se da algún rasgo determinado? No sé si son personas a lo mejor con un estado alterado de conciencia, una disociación. Hay muchos estudios, pero no se ha llegado a que yo sepa. No es mi especialidad, no es mi campo, pero no parece que haya un perfil psicológico específico de las personas que tienen facilidad para la telepatía. Lo que sí que parece es que hay una alta correlación con lo que podríamos llamar nerviosismo, con lo que podríamos llamar el neuroticismo. Hay una alta correlación, hay mayor. ¿Por qué? Las personas con neuroticismo quiere decir con facilidad para ponerse nerviosos, tienen fácil acceso a la ansiedad. Eso indica un cerebro un poquito inestable. Eso de cerebro inestable suena feo, podríamos decir flexible. Un cerebro flexible suena más bonito, pero es más o menos lo mismo, es como que tiene comunicaciones internas muy rápidas y muy fáciles, y entonces es posible que así tengan acceso más fácil a un tipo de percepción que no está mediada por los 5 sentidos que conocemos. ¿Y la telequinesia? ¿Qué me puede decir sobre ello? Sé todavía menos. Todo lo que yo sé de telequinesis lo he visto en un documental muy interesante que se llama La Guerra de las Galaxias, que lo recomiendo. Star Wars no son expertos en telequinesis, no lo sé. Esto mismo que dice personas un poco más de estados alterados de conciencia, vamos a decir. El cerebro flexible. Flexible, perdón. También tienen... ¿Esos cerebros flexibles son más dados también a premoniciones? Sí, claro. Sí. Sí. Todo el mundo, o casi todo el mundo, si lo piensa, le cuenta una experiencia que es estar pensando en algo, en alguien, en alguna persona, y que en ese momento le suene el teléfono y esa persona le llame. ¿Te ha ocurrido eso alguna vez? Muchísimo. ¿Sí? Bueno, a ti te ocurre muchísimo, a otra gente no le ocurre mucho, pero alguna vez le ha ocurrido, y son cosas que fácilmente se pueden descartar como casualidades. Eso son casualidades, ¿vale? Una observación. La primera vez que lo oí fue en una técnica muy estudiada en Estados Unidos, que es la meditación trascendental, una técnica de ampliación de la conciencia, una meditación. Dicen que las casualidades existen, pero la gente que medita regularmente tiene más casualidades que la gente estresada. No lo sé, mayor capacidad. Son de las cosas que no sabemos, pero fíjate, en ciencia hay otro segundo principio, que es las cosas que no sabemos son las más interesantes de estudiar. Las cosas que ya sabemos, y muchos investigadores se dedican a estudiar cosas que ya sabemos para perfilar algún pequeño detalle, para aumentar. Sí, ciertamente, la ciencia avanza a grandes saltos paradigmáticos, descubrimientos inesperados,
y a continuación con pequeños detallitos que van poco a poco haciendo crecer. Los dos procedimientos son necesarios. Doctor, una pregunta que a mí me intriga mucho. Una persona que haya recibido golpes en la cabeza, que es muy probable que se tenga una lesión cerebral, normalmente no tiene por qué ser de inmediatez, sino a largo plazo puede dar la cara, puede tener dar problemas. ¿Qué tipo de problemas y cómo se manifiestan? ¿Y qué tipo de lesiones cerebrales se pueden producir con qué tipo de golpes? Porque me sacas de tema, eso es neurología, pero obviamente todo lo que hacemos lo hacemos con nuestro cerebro. Eso no quiere decir que solo exista el cerebro, quiere decir que para dibujar o para pintar lo hago con mi mano. No podría escribir si no tuviera mano, y no podría pensar si no tuviera cerebro, no podría hablar. Y si el cerebro se daña por un golpe, pero también se puede dañar por una intoxicación, también se puede dañar daños mínimos, imperceptibles, subclínicos, que no se manifiestan por una anestesia, por una pérdida de conocimiento. Ciertamente la peor patada que le puedes dar a un cerebro son las drogas. Las drogas, que la gente empieza a tomar drogas por probar, por no discutir con los amigos, como diversión, y no saben que eso es el peor insulto que le puedes hacer a tu cerebro. Bueno, todas esas cosas, incluyendo los golpes, alteran el cerebro, y los efectos son extremadamente variables. Un pequeño golpe, por ejemplo, lo que sí están estudiados los boxeadores. Los boxeadores todos llegan, después de un cierto tiempo, un estado un poco zombie, un estado un poco de dificultad de concentración, dificultades de memoria, dificultades de reacción, porque cada puñetazo que han recibido el cerebro está flotando realmente, y entonces un golpe en la cabeza o en la cara hace que el cerebro se bambolee de atrás para adelante, y eso los va haciendo pequeños desgarros, pequeñas lesiones que pueden no dar grandes problemas, porque el cerebro es extraordinariamente plástico, se reconstruye continuamente. Uno puede perder un trozo de cerebro y al cabo de unos meses recuperar las funciones perdidas, porque otras zonas del cerebro se han hecho cargo de lo que esta parte no podía hacer, etcétera. Tremendamente flexible. Pero sí, no es bueno darse golpes en la cabeza. Otro caso son las personas que entran en coma, ¿no? Que dependiendo de las horas o días o meses, efectivamente el cerebro va a quedar afectado. Sí, claro. Sí, depende del tiempo en el que puede quedar el cerebro sin oxígeno. Yo vi un niño que había estado 15 minutos como mínimo sin respirar, en asfixia. Se cayó a un pozo, lo sacaron del pozo y tenía un hospital cerca, lo reactivaron, lo revivieron, estuvo en coma. Finalmente el niño se recuperó, el niño revivió, y entonces me llamaron al psiquiatra, que era yo, para que viera al niño si tenía algún defecto, si le había quedado cosa. El niño estaba perfecto, y que yo sepa, después de estar 15 minutos sin respirar, siguió perfectamente toda su vida. Bueno, cuanto más joven eres, mayor capacidad mejor dicho, cuanto más tiempo vives, es como si fuéramos gastando. Es como los humanos estamos hechos con obsolescencia programada. Ya nuestras células están programadas para durar un cierto tiempo. Y eso ocurre también con el cerebro. Entonces la plasticidad cerebral, en contra de lo que se decía, que es solamente en niños muy pequeños, no, la plasticidad cerebral se mantiene toda la vida, pero va perdiendo eficacia. Igual que los músculos se mantienen toda la vida, pero van perdiendo eficacia. Doctor, cuando se mide la inteligencia a través de la creatividad, los test de inteligencia están adaptados hoy en día. Tengo entendido que hace muchísimos años, cuando se hacían test de inteligencia en los colegios, pues estaban incompletos, puesto que no se medía la creatividad. No, la creatividad e inteligencia son constructos distintos. Los test de inteligencia están básicamente, fundamentalmente diseñados para medir lo que podemos llamar la inteligencia lógico-matemática. No miden intuición, por ejemplo.
pero sí miden procesamiento lógico. Entonces, una persona puede puntuar poco en inteligencia lógico-matemática y, sin embargo, tener una gran capacidad de intuición y saber organizarse muy bien en la vida, y otra persona puede tener una altísima inteligencia y su vida puede ser muy anodina y con muy pocos recursos. Son constructos distintos que son perfectamente conocidos en el lenguaje normal. Todos distinguimos entre lo que es una persona inteligente y lo que es una persona lista, ¿no? Además se dice un poco con desprecio, este es un listo, es un listillo. Sí, bueno, que sí, da un poco, fastidia un poco, de que con tan poca inteligencia y con tan pocos recursos resulta que sale adelante mejor que yo, que con lo listo y los diplomas que tengo y todo eso. Es cierto. Pero son distintas cosas. Una es la inteligencia práctica, del listo, cómo resolver problemas concretos, y otra es la inteligencia abstracta, del genio, sí, de Einstein. Parece que, no sé yo si se organizaba muy bien en su vida práctica o no, pero no se hizo famoso por eso, no se hizo famoso por su inteligencia lógico-matemática. Son propiedades diferentes de la mente. ¿Puede explicar qué está tan de moda? Es que ahora se dice así, no, ahora se interpreta así, la superdotación por un lado y las altas capacidades por otro lado. Es decir, tengo entendido que un superdotado siempre puede tener altas capacidades, corríjame por favor, y una persona con altas capacidades o con una alta capacidad no necesariamente es superdotado. ¿Es así? Supongo que son diferencias de terminología y puede haber diferencias entre las personas que usan una terminología y otra, pero básicamente significa lo mismo. Superdotado de altas capacidades viene a ser, si alguna escuela va a preferir hablar de altas capacidades y otra va a preferir hablar de superdotados, y eso puede haber sesgos entre los investigadores o entre los clínicos, pero lo que sí que sabemos es que es bueno. En la vida práctica lo mejor es ser un poquitito más inteligente que la media, pero no mucho, porque la gente que es mucho más inteligente que la media, curiosamente tiene enormes problemas. Uno de ellos es el aburrimiento. Pues está en una clase donde los demás niños justo siguen las explicaciones de la profesora y él está aburridísimo porque todo eso le parece de lo más elemental y sencillo. Y entonces es importante descubrir la superdotación o las altas capacidades de pequeño, porque tienen necesidades escolares, académicas diferentes. Sí, porque pueden. Jung, Carl Jung, el famoso psicoanalista, decía: hay gente que se vuelve neurótico porque sus capacidades no llegan para afrontar las necesidades normales de la vida. Ya. Pero hay otra gente que se vuelve neurótico, decía, porque sus capacidades exceden las necesidades normales de la vida. Hay que estar. El punto medio es la virtud, decía el filósofo. Sí. Yo conozco, puedo decirlo, es un primo mío, que tiene ese problema, una superdotación muy exagerada, hasta el punto que iba a clase y acababa él siempre en el encerado, en la universidad, dando las clases, o sea, preguntaba y el profesor ya le pasaba con todos los profesores. Bueno, tuvo suerte porque le dejaron expresar. Pero tuvo muchísimos problemas, sí que tuvo muchísimos problemas. Hacía una vida muy extraña porque de pequeño se dedicaba a investigar toda la noche, estudiar, investigar, hacía vida de noche. Entonces ya no hace mucho hablé con él y digo: ¿ya cambiaste? Y dice: sí, ya me he regulado, ¿no? Pero tuvo verdaderos problemas hasta el punto de que él no acudía ya a la universidad porque se aburría enormemente, daba en las clases. Claro. Entonces le avisaban con 2 o 3 días de antelación ante un examen y se lo estudiaba, iba, lo probaba y decía: hasta luego. Ese es el problema. Ese es un problema y siempre ha tenido problemas. Ese es el problema. Y otro problema que pueden tener es en la relación con los iguales, con sus pares, que no le entienden. O sea, es demasiado listo para ellos, no le entienden, no le comprenden. Sí, efectivamente. Una cosa que me preocupa mucho, llamé hace muchos años a la FAD, Fundación de Ayuda a la Drogadicción, porque escucho absolutamente siempre, creo que en una ocasión, y a Javier Urra, nuestro querido amigo, don Javier Urra, sí. Es el único que lo dice bien. Alcohol y demás drogas, o alcohol y otras drogas. Y en televisión dicen alcohol y drogas. Están separándolo hasta tal punto que yo he escuchado en colegios privados a profesoras decir que el alcohol no es una droga. Esto es muy grave. ¿Por qué
en la fundación o sea, en la FAD, cuando llamé, me dijeron que tenían una verdadera lucha para que eso se corrigiera. ¿Por qué tienen ese problema? ¿Por qué existe ese problema? ¿Por qué se diferencia el alcohol como si no fuera una droga? Porque la gente acaba creyéndoselo, y lo he escuchado a mucha gente joven, que no es una droga, o sea, y lo ponen como que no es tampoco una sustancia. Entre otras cosas, entre otros peligros, es muchas veces la puerta de entrada a otras drogas psicoactivas. Como droga psicoactiva, el alcohol es poco psicoactivo. Además, el alcohol es la droga más antigua, conocida. Ya sabemos por la Biblia que ya Noé inventó. ¿Sabes lo de Noé? El que las viñas plantó. Noé fue el que inventó, el que descubrió el alcohol, descubrió el vino. ¿No sabes esa historia? Eso sí que no lo sabía. Pues es muy curioso, sí. Noé inventó, espachurró unas uvas, se le fermentaron sin que se diera cuenta y se enebrió, se emborrachó. Entonces tenía 3 hijos, y entonces de los hijos, un hijo se empezó a reír de él, otro hijo dijo qué vergüenza papá, pero no hizo nada, y otro hijo se acercó a él y le ayudó, le cuidó y todo eso. Bueno. Luego la historia sigue que de un hijo descendieron toda la gente que tiene graves problemas en la vida, de otro hijo desciende gente que no hizo nada especial, y del tercer hijo que cuidó y que ayudó a Noé, desciende la gente que triunfa y que sale adelante y que está bendecida. Pues no lo sé, todos los ejércitos del mundo, no sé actualmente, pero en la antigüedad iban al combate los soldados borrachos. En la marina inglesa le daban tanta importancia a cargar toneles de ron como a cargar toneles de pólvora. Era un arma de combate. Produce varios efectos. Uno de ellos es que aumenta la sociabilidad, inhibe. Los psicoanalistas decían en broma que el superyo, o sea, la parte de la personalidad que se encarga de los ideales y de las leyes morales y de lo que debo hacer y lo que no debo hacer, el superyo es la parte de las dinámicas mentales, la parte de la personalidad que se disuelve en alcohol. Es decir, uno pierde la noción de los límites, se vuelve más atrevido, arriesgadamente atrevido, da un sentido de importancia, pero no altera. Altera los impulsos y altera el control de los impulsos. Es un hipnótico. El alcohol produce sueño, disminuye el funcionamiento del cerebro. El que consume alcohol al final se queda dormido, pero va por orden. Lo primero que duerme es lo que llamamos la corteza prefrontal, que es la parte del cerebro que se encarga de anticipar el futuro y de inhibir, controlar, inhibiendo, modulando el resto del cerebro que produce otros impulsos y otras cosas. Después de un tiempo de uso empieza a producir daño cerebral, sobre todo en los circuitos de la memoria, y empieza a producir daños físicos, fisiológicos, hepáticos y todo lo demás. Otras drogas, en cambio, alteran algo que es como más importante, que es la motivación. De hecho, el alcohol no altera la motivación, que la gente se vuelve a veces peligrosamente más arrojada y atrevida. Mientras que una droga de muchísimo consumo en los jóvenes, como es el cannabis, destruye la motivación. Produce el estilo paz total. ¿Para qué me voy a esforzar? Ese estado de paz de que no hace falta hacer nada. Lo que en psiquiatría llamamos el síndrome amotivacional. Bueno, ¿es el alcohol una droga? Claro que es una droga. Es una droga socialmente aceptada y tolerada, sobre la que tenemos miles y miles y miles de años de experiencia. Probablemente toda la gente que es hipersensible a los efectos del alcohol ya ha fallecido, no ha dejado descendencia. Llevamos tantos miles de años usando alcohol que los que estamos vivos ahora descendemos probablemente de pueblos y de sociedades con alta tolerancia al alcohol porque han sobrevivido después de consumir. En la Edad Media, ¿sabes que en la Edad Media era mucho más saludable beber cerveza y vino que beber agua?
De hecho, hay estudios que dicen que en la Edad Media ocurrían tantas cosas fantásticas porque la población estaba colocada todo el tiempo. Porque es que si que bebía agua se moría, porque había bacterias, microbios, de todo eso. Los soldados romanos no bebían alcohol, los soldados romanos echaban vinagre al agua. Porque el vinagre también es un efecto antiséptico y no tiene efecto alcohólico, no droga, pero destruye las bacterias. El alcohol destruye las bacterias y droga un poco. Alguien dice, si dejáramos, es un experimento interesante de que no veremos el resultado, si dejáramos libre consumo de drogas, libre consumo, acceso libre e incluso fomentado y estimulado al cannabis, es posible que dentro de 10 generaciones la gente que si quedan humanos entonces sea inmune a los efectos del cannabis. Toda la gente que el cannabis le afecta no habrá dejado descendencia, habrán ido desapareciendo y solamente sobrevivirán en 10 generaciones gente que es inmune al cannabis, que no le produce ningún efecto. Cuando entrevisté a su querida hija... Una cosa importante, ahora que hablo del cannabis, ha aumentado en todo el mundo, todos los países que han legalizado el cannabis, lo primero que han notado es un aumento espectacular de primeras psicosis, crisis psicóticas en adolescentes. Está desencadena el cannabis. Sí. A mi hija hizo un reportaje muy bueno, muy interesante y muy citado sobre en relación de la psicosis con el cannabis. Sí. Efectivamente, eso es lo que me venía a referir. El cannabis precipita psicosis en una proporción alta. Todo el mundo que pueda volverse psicótico, si toma cannabis, probablemente lo va a conseguir. Es que efectivamente cuando ella la entrevisté, recordemos que es la periodista científica a la que entrevisté, que está también en Estudio Caliente Producciones, la pueden ver, es fantástica ella, igual que su padre, y ella precisamente me hablaba del aumento que el 90% creo, o no sé si el 60 o el 90%, ahora mismo me falla tanto por ciento, de la gente que entra por urgencias con esquizofrenia era debido al cannabis. Hay una relación. Luego, debido, o sea, es discutible hasta qué punto es una causa. Pero ciertamente es un coadyuvante. Hay mucha gente que puede tener esquizofrenia. Lo que pasa es que no la va a tener nunca, porque una cosa es la predisposición y otra cosa es el desencadenamiento de la enfermedad. Esos son estudios muy interesantes. Ya hace tiempo que se está estudiando personas en alto riesgo de padecer trastornos psicóticos, esquizofrénica y trastornos bipolares, otro tipo de psicosis, en riesgo genético, porque hay un riesgo genético. Entonces, personas con alto riesgo por genética. Desde pequeño, estudiar y procurar descubrir y evitar aquellas causas que pueden desencadenar. Una cosa es la predisposición y otra cosa es que la enfermedad se desencadene. Y el cannabis claramente es uno de los efectos que activa la predisposición. Como la cocaína también. Como la cocaína también. Sí. ¿Qué enfermedades mentales están más, relacionadas con qué tipo de drogas? Creo que es la bipolaridad con la cocaína también, ¿verdad? No me lo sé. La cocaína tiene un efecto depresivo tremendo, porque todo es interactivo, produce un estado de estimulación inicial y cuando los efectos pasan produce un estado de decaimiento, con lo cual por eso es tan difícil dejar la cocaína, porque el que lo toma para estar animado es una droga laboral, en cierto sentido podemos decir, porque no solamente es más divertido y activa la relación sexual y todas estas cosas, pero además también aumenta la capacidad de trabajo. Por eso tantos ejecutivos muy trabajadores y muy responsables consumen cocaína para trabajar mejor. Es curioso, pero el efecto depresivo que sigue hace que tengas que volver a tomarla para recuperar, y eso es lo que va creando la pauta de la adicción y finalmente conduce a estados depresivos. Y además que otro depresor es el alcohol, y va muy asociado el alcohol con la cocaína. Sí, está muy asociado el alcohol con la cocaína. Claro. Una persona con anosognosia, que no reconoce que tiene una enfermedad mental o física, ¿cómo acaba? Conozco muchas personas. ¿Con qué? Con anosognosia, que no reconocen que tienen una enfermedad mental o física, y se niegan a
a tratamiento alguno, se niegan a reconocer que están enfermos. Eso es la capacidad de introspección. Realmente, ¿cómo pensamos que nos ocurre algo? Porque nos duele. Si yo no me acuerdo de las cosas, pienso, doctor, me pasa algo. Si tengo mucho miedo, me pasa algo. Si no puedo dormir, me pasa algo, busco ayuda. Pero si yo considero que soy fenomenal, estupendo, que lo sé todo y que los demás son idiotas porque no me aplauden como deberían, no voy a consultar a nadie por eso, porque no tengo conciencia de enfermedad. El término correcto sería conciencia de enfermedad, darte cuenta de que te pasa algo. Por eso tenemos una serie de trastornos, llamamos trastornos de personalidad, que son personalidades patológicas, pero que no tienen conciencia de enfermedad, están convencidos de que ellos son perfectos, que ellos, así es como hay que ser. Y si vienen al psiquiatra no es por su personalidad, no, si vienen al psiquiatra es porque su personalidad les ha creado tantos problemas en el trato con los demás, que han acabado teniendo estados depresivos, que han acabado teniendo temores o fracasos económicos o de pareja, etcétera. Entonces vienen por problemas reactivos causados por su personalidad. Son dificilísimos de tratar. El problema secundario, el trastorno depresivo, el trastorno ansioso, es tratable con los fármacos actuales. Los fármacos actuales pueden ser engañosos porque son tan eficaces que pueden producir una ruptura con la realidad. Hay un estudio de hace ya algunos años sobre los antidepresivos, nuevos antidepresivos. Fue con el Prozac, que es el primero que se descubrió, después han surgido unos cuantos más. Entonces, uno de los efectos, aparte de elevar el estado de ánimo, es elevar la resistencia al estrés. Las personas, había una portada de Time de hace algunos años que decían Prozac, el arma secreta del ejército americano. Era arma secreta porque todos los soldados que estaban tomando Prozac resistían mucho mejor el estrés. Entonces dicen, bueno, si creamos una sociedad en la que artificialmente la gente está superando situaciones de estrés que no deberían superar, lo que deberían hacer es cambiar la situación, vivir de otra manera, organizarla, pero no van a vivir de otra manera, no van a organizar. Estamos viviendo por encima de nuestros límites utilizando sustancias artificiales. Es lo mismo que hace muchísimo tiempo. Las anfetaminas que permiten no dormir. Entonces, parecía bastante lógico. Si tengo mucho trabajo y tengo que prepararme un examen para mañana y no me da tiempo, me tomo las anfetaminas para no dormir y poder estudiar más tiempo. Son sustancias que dan la impresión, crean una solución falsa. Mejor dicho, la solución funciona. Lo que crean es una tolerancia de situaciones sociales que deberíamos cambiar. No es que tenga que quedarme sin dormir para irme al examen. Lo que tendría que haber hecho es haber estudiado mucho antes y no verme en esa situación. Cuando vivió en Canadá, no sé cuánto tiempo permaneció allí en Canadá y evidentemente tuvo la suerte de compartir con muchísimos compañeros. Viví allí 8 años. 8 años, trabajar, estudiar allí. Supongo conocería a Robert Hart. No. ¿No lo conoció, que es canadiense? Canadá es un país grande. Sí, ya, pero como se... ¿Dónde? ¿Robert? ¿Cómo se escribe? Robert Hart, que es está considerado como el mayor experto en psicópatas. H-A-R-R-E. Robert Hart. H.R. Hart. Hart, eso sí. es. Lo entrevistó también Eduard Punset, creo que como en 3 ocasiones. ¿Cuál es su especialidad, Robert Hart? Pues es especialista en psicopatía, precisamente. Entonces, yo tenía bastante interés por la parte que no es me mi toca especialidad. en mi estudio. Lo sé, pero es que en un documental... De hecho, no me interesa. Es que en un documental le escuché hablar sobre psicópatas y dio datos que yo desconocía por completo y me fascinó. Es que le vi. Entonces, por eso le quería preguntar, digo, si conoció a Robert Hart no lo conocí. Y sobre la psicopatía, porque, bueno, es, digamos, más la rama, lo mío son los malos, ¿no? La rama de los narcisistas, los psicópatas, lamentablemente. Entonces, tenía interés por saber si le habría llegado a conocer, pero bueno, no pasa nada. Lo que sí me
me preocupa es que la palabra psicopatía o el psicópata está como muy banalizado o como muy... no sé, hoy en día es un insulto. Es un insulto, efectivamente, es lo que como tonto. Es como, eres exactamente, cuando es todo lo contrario, porque es muy peligroso. No, es otro tipo de... Al principio, los primeros que lo describieron, que fueron los franceses, Esquirol, entre otros, lo llamaban estupidez moral. O sea, persona que puede ser muy inteligente para algunas cosas, pero que es para lo que es las reglas morales, no es que se las salten, es que no las entienden. Un analfabeto emocional. No dan importancia a las normas porque les importa mucho más lo que ellos quieren. Claro, el yo, después yo y más tarde yo también. Mientras que la gente normal pues tiene interés lo que tú quieres y también tiene interés las normas. Es una... Doctor, hay una pregunta, cuando he entrevistado a otros doctores, esta pregunta nunca la he hecho y me intriga. ¿Hasta dónde llega la capacidad de actuación legal que tiene un doctor, por ejemplo, que es conocedor, por ejemplo, de malos tratos intrafamiliares? Sé que tienen una capacidad legal para actuar y para denunciar. En consecuencia, no sé, yo ahí estoy muy perdida. Me gustaría que me explicara cómo es esa actuación. La verdad, si te soy sincero, no me sé la ley española exactamente al respecto. Me refiero a la capacidad legal que tiene un doctor. Pero desde el punto de capacidad legal, un doctor, un psiquiatra, un psicólogo, moral y éticamente tiene que intervenir si tiene una convicción razonable de que su cliente, su paciente, es peligroso, seriamente peligroso para otra persona o para sí mismo. Es decir, si estás totalmente convencido de que un cliente tuyo tiene riesgo de muerte o tiene riesgo de homicidio, estás obligado a intervenir, obviamente, sí. Se va a decir así directamente, 37 géneros y 10 orientaciones sexuales, que a la policía le han obligado a estudiarse además, hace pocos años. Vale. ¿Cómo se come esto? Estoy seguro que podrían estudiar cosas más interesantes. No lo sé, pero recuerdo que una vez, no hace mucho tiempo, recibí una comunicación que me explicaba que legalmente un psiquiatra o un psicólogo no puede hacer nada terapéuticamente que parezca querer influir en la orientación sexual de su paciente. O sea, es un delito ético. Lo cual es bueno saberlo. O sea, que hay unas limitaciones impuestas por la ley en lo que es el ejercicio profesional que pueden no coincidir con criterios clínicos o con criterios científicos o que sí que pueden coincidir. En todo caso, no voy a decir nada al respecto porque es que la ley es lo que más nos obliga, ¿no? O sea que... Otra cosa distinta es a quién votar. Creo que está dicho todo, ¿no? Porque en los manuales de psiquiatría... Cuando yo di yo soy académico, miembro de la Academia Médico-Quirúrgica Española. Entonces, cuando mi discurso de ingreso, una de las cosas que dije, llevado por el entusiasmo y la emoción, fue decir que me parecía que la carrera de médico, la profesión de médico era la profesión más importante de la... Bueno, me dejé llevar del entusiasmo, pero y el que me contestaba era un político profesional, también un hombre muy versado, muy docto, con muchos conocimientos, varios doctorados. Entonces me dio una contestación que me pareció muy poderosa y convincente. Me dijo: la profesión de médico es una profesión muy respetable, pero la profesión más importante no es la de médico, es la de político, porque el político es el que dice a los demás profesionales lo que tienen que hacer. Me quedé callado y dije, pues no había caído en eso, tienes razón. Me viene a la memoria cuando entrevisté al delegado del gobierno, en su momento José Manuel Franco, al delegado del gobierno. Entrevisté a José Manuel Franco en su momento y era cuando estaba en la marabunta de la vacuna, del experimento de la vacuna del COVID. Y entonces yo le pregunté,
él me insistía en que me la tenía que poner y yo le pregunté, ¿me lo está aconsejando como político o como abogado? Ya. Entonces ahí... ¿Y qué te dijo? Pues me dijo que yo le daba miedo. No sé si es por el tipo de preguntas que le hacía, pero sí, fue una de las respuestas. Y claro, es que prefiero escuchar a un científico, evidentemente, ¿no? O sea, porque que un político te diga tienes que vacunarte, sí, pero ¿por qué? O sea, ¿y por qué unos se la ponen y otros no? Había una razón muy sorprendente y muy poderosa, pero radicalmente absurda, que era decir, tienes que vacunarte por los demás. Sí, Llegó un momento. Yo me vacunaré para no contagiarme yo, pero si los demás están vacunados, pues ellos no corren peligro, que se vacunen ellos, ¿no? ¿Cómo puedo proteger a los demás vacunándome yo? Dice, hombre, porque el traslado... Sí, bueno, porque se vacune todo el mundo, pero no tenía mucho sentido ese razonamiento. Bueno, sí, había que vacunarse por razones prácticas. Yo me vacuné porque tenía que hacer un viaje urgente y entonces era un problema. En aquellos momentos no podía uno viajar sin vacuna. ¿Y sabría decirme si era verdad que había muchas eran efecto placebo? Si es verdad que muchas eran efecto placebo, como se comentaba. ¿El qué era efecto placebo? Muchas de las inyecciones que se comentaba que eran efecto placebo. No sabía yo eso. Lo que sí se sabe es que esta vacunación del COVID ha tenido unos efectos secundarios enormes. Ha tenido todos los tratamientos tienen efectos secundarios. O sea, no hay ninguna medicina que sea totalmente segura, o sea, segura, que sea totalmente sin efectos. Pero esta vacuna parece que ha tenido bastantes efectos secundarios en bastante gente. La vacuna de la viruela, por ejemplo, es otra vacuna que era obligatoria hasta que la Organización Mundial de la Salud en algún momento dijo que ya no había que ponérsela. ¿Por qué? El riesgo de tener los efectos secundarios de la vacuna era mayor que el de contraer la viruela, hasta tal punto había sido erradicada. Lo recuerdo, es interesante. Entonces, siempre que hacemos un tratamiento, una vacuna o cualquier tipo de medicina, tenemos que saber una cosa, que pensar, es que es peor el remedio que la enfermedad, el riesgo es mayor, el riesgo del tratamiento es mayor que el riesgo de la enfermedad. Hay que valorar siempre ese punto. Doctor, los ECM, las experiencias cercanas a la muerte, sí. ¿Qué opinión le merece? Son experiencias cercanas a la muerte, son experiencias que tienen un fenómeno muy interesante, y es que son bastante repetitivas. O sea, mucha gente que ha estado a punto de morir y no ha muerto, lo describe de formas muy parecidas. Hay una teoría muy básica, y es que es el cerebro. En ese momento produce una serie de sustancias y una serie de reacciones que llevan a la misma experiencia interior, entre ellas la visión de un túnel, la visión de una luz. Eso es bastante repetido. La visión de la luz y la visión de atravesar un túnel es una experiencia que se repite no solo en experiencias cercanas a la muerte, sino también en estados regresivos, en estados profundos. Es como, no sé, mecanismos automáticos. Es con mecanismos automáticos como puede ser el reflejo de que si le pegan a uno un golpe en el tendón de la rodilla, salta el pie, pues hay ciertas circunstancias, se puede producir un reflejo en el que el cerebro vea luz, una experiencia de luz interior, que es de los fenómenos próximos a la muerte, es de los más repetidos. Le voy a contar un caso en primera persona. Justo ahora hace 5 meses que falleció mi madre. Estuve una semana y media solo en el hospital y soy hiperestésica. Tengo una perceptividad, una sensitividad bastante elevada con todo, y había algo en el ambiente que me decía, estuve una semana con ella y había algo en el ambiente que me decía prepárate para cualquier cosa. Sí. Y en ese momento yo había salido de la habitación de ella, entro y en ese momento lo tengo documentado porque tenía el móvil cerca. Me electrifiqué
porque mi madre es una persona muy cuerda, con 2 carreras, una persona muy centrada, y en ese momento pues me dice que ¿quién es esta? No había nadie en la habitación. Y yo ahí me electrifiqué, me electrificó el rostro, no sé cómo explicarlo, sentí electricidad en el rostro, electricidad en los ojos. Pone un nudo en la garganta, perdón. Entonces me incliné hacia ella y le seguí la corriente. Y le dije, ¿quién? Y entonces yo en mi mente tenía también a alguien. Digo, no sé hasta qué punto ella me estaba transmitiendo, no sé si son estados alterados de conciencia, si me estoy mimetizando en ese momento con ella, no sé. Entonces, claro, digo, ¿cómo es posible ella, que es una persona tan cuerda, pero le sigo la corriente y yo lo grabo? A los 10-15 minutos, ella tenía ya fallos de memoria bastante importantes, y entonces yo vuelvo a preguntarle sobre esa señora que me dice que ha visto. ¿Sí? Y digo, a ver si va a ser que no se acuerda, uno de sus fallos. Seguía manteniéndolo. Y entonces le digo, mamá, ¿sigue aquí la señora esa? Y dice, es que no sé quién es, porque ella me preguntaba, ¿quién es? Digo, mamá, es que no sé cómo va vestida, quién es, cómo tiene el pelo. Y entonces me dice, que ahí ya, me dice, porque me dijo que estaba a los pies de la cama, y a los 15 minutos cuando le pregunto, ella me dice, pues no la estás viendo el pelo, que está aquí acostada, que está durmiendo, no la quiero despertar. Eso te dijo. Interesante. Yo pues lo grabé. Entonces comento a una de las enfermeras más mayores, digo, perdón, no sé cómo interpretar esto, cómo ajustar esto en este momento. Salí muy congestionada de la habitación, me dijeron puntualmente que se daban casos en personas que fueran a fallecer ya, y sobre todo, pero que se presentaban familiares y amigos. Digo, es que parece ser una señora extraña, que yo, por lo que ella me cuenta, yo no sé quién es, ni ella tampoco, ella me pregunta. Pero yo me vuelvo a preparar y digo, prepárate a lo peor. Y efectivamente a la hora, entonces ya me dice que está allí su hermana. Pero curiosamente, que estaba allí mi tía Nina, y lo más curioso de todo es que, digo, yo no sé hasta qué punto ella está siendo consciente de si está viendo algo real, si es su imaginación, porque yo cuando le pregunto, mamá, ¿pero está entonces aquí tía Nina? Y ella me mira de reojo, como avergonzada o como protegiéndome, no quiero asustarla, y me dice luego, porque me mantenía que sí, está, y me dice luego, bueno, sí, está bueno, ¿qué más quisiera yo? Pero de reojo, no se atrevía a mirarme. Y entonces yo no sé si ella allí en ese momento es muy consciente de lo que está viviendo, y si es muy consciente que me pueda asustar, y por eso no se atreve a mirarme directamente. No sé, es una experiencia que me ha dejado ahí. Sí, muy impresionante. Sí, me ha dejado, y lo pude grabar, ¿no? Ciertamente. Cogí rápidamente el móvil, lo grabé porque... Hemos dicho que la dificultad entre distinguir entre lo que son estados internos y estados externos, que puede haber imágenes mentales, pero que uno cree que están fuera. Y lo que estás diciendo es que puede ser que tu madre estuviera en un estado intermedio en el que no estaba segura si lo estaba viendo o lo estaba imaginando. Es muy, no sé, es muy raro. Yo le consulté esto profundamente al doctor Gaona, José Miguel Gaona, que además de neuropsiquiatra es teólogo. Y claro, él lo apoya, ¿no? Él apoya esto, igual que Sanz Segarra. No sé qué opinión tiene el doctor Sanz Segarra. Estamos terminando ya. Me parece muy simpático, sí. Y muy intuitivo, muy bien. Muy intuitivo, sí. Yo creo que la gente, el ser humano necesita agarrarse a algo, ¿no? Sí. Necesita agarrarse a algo al fin y al cabo. Sí. Pues, doctor, me gustaría hacerle alguna preguntita así rápida, ligera, y ya terminaríamos. No le robo más tiempo. Bueno, hay una pregunta para mí muy importante. El abandono, ¿qué consecuencias tiene el abandono, tanto físico como emocional, de un progenitor o de varios progenitores, o que no te desaparezcan físicamente, pero que si notes ese vacío, ese cariño en la infancia, y que te abandone tu pareja? Hay un refrán chino que dice,
se puede vivir cómodamente una semana sin comer, un día sin beber, un minuto sin respirar y un segundo sin amar. Claro que los chinos son muy sabios. Lo que te están diciendo es que el amor es tan esencial para nuestra vida y nuestra existencia como respirar. El famosísimo estudio de Speech, que era un pediatra, René Speech, era un pediatra inglés, y estudió niños que estaban en un orfanato muy bien, muy preparado, muy limpio, muy organizado, muy buenas enfermeras muy competentes, todo bien, y allí había un altísimo grado de mortalidad infantil y los niños no crecían, no comían, tenían muchísimas enfermedades. Y Speech tenía a su cargo, como pediatra institucional, también una cárcel de mujeres, donde algunas mujeres que estaban en la cárcel habían dado a luz en la cárcel o los habían encarcelado con el bebé, y entonces vio que los niños estaban en la cárcel, en un sitio que estamos hablando de principios del siglo XX o mediados del siglo XX en Inglaterra, pues no estaban nada cuidados ni alimentados, sucio, y además la madre, ¿cómo vas a comparar una madre que era una mujer que estaba encarcelada con una magnífica enfermera titulada, almidonada y todo? Y sin embargo los niños en la cárcel estaban perfectos, crecían, estaban contentos, se reían, respondían. Entonces empezó a pensar qué es lo que estaba pasando. Lo único que tenían mejor los niños de la cárcel que los niños del hospital infantil era el cariño, el cuidado, la presencia de su madre. Que fuera lo que fuera, era su madre. Y entonces se hizo psicoanalista. Speech empezó a estudiar con Freud y escribió un libro muy interesante que se llama El primer año de la vida, The First Year of Life, en el que trata precisamente ese tema, o sea, la necesidad de cariño. No solamente teórico, sino físico, contacto físico. El contacto físico es muy importante. Harlow, que era otro investigador, estudiaba con monos. Entonces tenía monos recién nacidos y pequeñitos, y les ponía como un armazón metálico con un biberón. Y otro armazón metálico revestido con pieles de mona y con olor de mono. Y los monitos sueltos preferían agarrarse a la piel no había una mona, pero estaba caliente y tenía olor de mona, antes que ir a chupar el biberón. Es decir, parece que su instinto de contacto físico con una madre, con alguien de su género, de su especie, era más fuerte que el instinto de la alimentación. Bueno, pues eso es súper importante. De hecho, hay muchas relaciones destructivas que se mantienen, porque aunque sea destructiva, es una relación. Quiero que me hagan caso, aunque sea para pegarme. Es algo que los niños no lo piensan, no lo dicen, pero lo hacen. Hay muchas veces un niño hace travesuras para que le hagan caso, aunque sea para regañarle. Es preferible que te regañen que no que te ignoren. Eso es un poco el tema del apego. Está estudiadísimo, o sea, ahí cae con muchísimos estudios acerca de cómo funciona el apego. ¿Sí? Más que nada lo que me preocupa es las complicaciones y los traumas, o cómo es el trauma por abandono, ¿no? Cómo te afecta en tu vida de adulto también, ¿no? El abandono desde pequeño, que hoy en día lamentablemente hay tantísimos divorcios y hay muchos que, como bien está explicando, se llevan a leche limpia, con perdón, pero mantienen el matrimonio y es todavía más perjudicial, ¿no? para los hijos. Es difícil de saber qué es mejor. Lo que sí ciertamente es muy destructivo para los niños es el que los padres hablen mal del uno del otro delante del niño, porque no puede tomar lealtad, es la mitad de cada uno. O sea, un niño que ve a sus padres discutir acaba internalizando, llevando la pelea dentro de sí mismo, está en guerra consigo mismo, porque algunos aspectos de él son como su padre y otros son como su madre. Entonces ese es un problema importante. Precisamente una de las preguntas que se me iba yendo es síndrome de Munchausen.
¿Qué? El síndrome de Munchausen. Sí. Eso es terrorífico, se da mucho más en las mujeres. ¿Puede explicar técnicamente, pero entendible, qué es el síndrome de Munchausen y la peligrosidad que tiene? Porque es, al fin y al cabo, es utilizar a un niño. Bueno, es la enfermedad by proxy, ¿no? Por delegación. Por delegación, es que una persona generalmente es más frecuente en relaciones madre-hijo o madre-hija, pero una persona que tiene su problema generalmente de tipo depresivo, pero y necesita atención, pero no expresa su problema, sino que lo que expresa es un problema del hijo o de la hija y recibe atención no directamente, sino a través de la atención que se da a su hijo o su hija. El síndrome de Munchausen, en principio, es las personas que buscan atención fingiendo enfermedades, a veces creándose enfermedades, a veces haciéndose lesiones para que les hagan caso, básicamente. Como tú has dicho, una forma de buscar apego, para que me quieran, porque estoy sufriendo. Y el síndrome de Munchausen por poderes es lo mismo, solamente que el que sufre el daño y el que presenta la enfermedad es un hijo o una hija. Y además que se llegan a generar... Es completamente devastador, porque se generan hasta cáncer horrible, y enfermedades mentales y de todo, es muy grave. Es para que te hagan, gente que es capaz de cualquier cosa para que le hagan caso. Por lo que tú has dicho, la enorme necesidad de apego. No puedo vivir un segundo sin amor, necesito que me hagan caso. Es tremendo eso. Que se ocupen de mí. Sí, ustedes estarán viendo en su mesa de su consulta, su despacho, estos son, creo que faltará algún libro todavía, ¿no? Faltan unos cuantos, libros. Vamos, los que teníamos más a mano, porque me ha pedido que los mostremos. Porque es una maravilla, y hay uno concretamente que creo que escribió hace 2 años sobre el amor según la medicina, ¿no? Sí. Según la ciencia. Y me gustaría que me puedas hacer una pincelada. El amor según los médicos fue mi discurso de ingreso en la Asociación de Médicos, Escritores y Artistas, lo cual es una asociación curiosa e interesante, pero ha habido muchos médicos que han sido escritores y artistas. Y en toda esta asociación me eligió como miembro y me pidió que diera, como protocolariamente, un discurso inaugural. Entonces mi discurso es el amor según los médicos, tiene 3 partes. Una parte es ¿qué es el amor? ¿Qué es el amor? El amor es una palabra muy usada, muy liosa, que tiene mucha polisemia, muchos significados distintos, se utiliza muchas cosas, pero el amor y el apego son cosas distintas. Apego es la necesidad de otra persona y amor es la felicidad porque otra persona existe. Bueno, uno puede tener amor también a un lugar, uno puede también tener amor a un animal, uno puede tener amor a una planta. Amor es la felicidad por la existencia de algo. Y aplicado a las relaciones humanas es felicidad porque una persona existe, no hace falta que haga nada. El amor más puro y sencillo es el amor porque una persona existe sin más, no tiene que hacer más existir. Ejemplo prototípico es el amor de una madre por su hijo recién nacido. Da igual que llore, que haga caca, que grite, no, es simplemente el hecho de que existe ya produce una enorme felicidad. Luego con el tiempo empieza a aparecer ya condicionantes. Está el amor interactivo, es el amor de llevarte bien con una persona, el amor de que tú reconoces a esa persona y esa persona te reconoce a ti, es el amor relacional, podemos decir, es el amor lo que realmente te hace feliz, es la existencia de esa persona porque comunicas muy bien con esa persona, porque esa persona te entiende y tú la entiendes. Y luego ya viene el tercer tipo de amor, que va evolucionando, o sea, uno va desarrollando esos 3 tipos de amor a lo largo de la vida. El tercer tipo de amor es el amor porque te viene bien, o sea, te amo porque me haces regalos muy buenos, o sea, ¿cómo no te voy a amar? Te amo porque me llevas a buenos restaurantes, te amo porque eres muy simpático, muy guapo, bien, hay una razón, es el amor condicional. El amor condicional es lo que hace que uno se esfuerce por ser amado. Es terrible, porque el primer amor es el que es imprescindible para la vida, el saber que tu existencia hace feliz a alguien. Hay alguien que es feliz porque yo existo.
Pero si una persona nota que le falta esa experiencia, que nadie es feliz, porque exista, busca la forma de darse a notar y busca la forma de hacerse querer. Y el amor que recibe, si lo recibe, es un amor condicionado. No le quieren porque exista. Te quiero porque me haces regalos. Te quiero porque eres muy simpático y cuentas chistes. Te quiero por una razón. Bueno, los tres tipos de amor. El puro, podríamos decir, por la pura y simple existencia, por la interacción, el hecho de que hay otra persona que me entiende y a la que entiendo, es una forma de amor condicionado, pero digamos más cerca de lo que podríamos llamar el amor más puro, y el amor condicional, que es, curiosamente, el que más conocemos, el que más practicamos y el que más buscamos. En cierta forma, el amor condicionado es una forma, el que busca amor condicionado es una forma de manipular a los demás. Por eso hay tantos noviazgos que se llevan muy bien de novios y cuando se casan ya no, cuando se conocen mejor, entonces ya dejan de hacer esfuerzos para agradar. Cuando hablamos de amor, todo el mundo piensa en la sensación de que te quieran, de sentir amor, pero hay otro aspecto que es más importante todavía, que es la capacidad de amar, es decir, la capacidad de ser feliz por la existencia de otra persona, que no es lo mismo que el sentir que otra persona es feliz porque tú existes. El sentimiento es el mismo, el que siente amor lo siente igual, cuando es querido que cuando quiere. Por ejemplo, cuidar plantas y ser feliz porque las plantas crecen y existen. Bueno, eso es una forma de crear amor. El ser feliz, interesarse por la vida de los demás y ser feliz porque los demás existen, aunque sean antipáticos, pero existen, es feliz y son graciosos siendo antipáticos. Es otra forma de practicar, crear el amor. La segunda parte del libro va a la patología del amor, la semiología del amor, que es aquellos, los celos, por ejemplo, luego las fantasías amorosas, las infatuaciones amorosas, los terribles efectos de las rupturas amorosas, la falta de amor. Perder a un ser querido es peor que perder un brazo, es un duelo. Y la tercera parte, que es la más específica, y de ahí viene el nombre según los médicos, es el amor médico. El amor médico es la capacidad que tiene el médico de infundir confianza y de infundir placebo. Un médico que te trata bien, que te entiende, que se ocupa de ti, ejerce un efecto placebo. Y placebo no quiere decir falso. Placebo quiere decir la habilidad de estimular unos mecanismos neurobiológicos automáticos que siempre están ahí, pero que pueden funcionar mejor o peor según las circunstancias, estimular esos mecanismos neurobiológicos para activar y aumentar tu capacidad de autocuración y de autorrecuperación. Es un libro que a mí me gusta, es bonito. Yo me quedo con las ganas. Te lo recomiendo. Pues me quedé con las ganas de leerlo. Sí, pues mira, esta es tu oportunidad. Totalmente. ¿Qué es la manualidad? Está en Amazon. Exactamente, no, hombre, estos libros son... Por favor, que quien pueda que se meta en Google, que los... No sé si lo tiene aquí exactamente. Sí, aquí está. Es tu oportunidad de leerlo, que no me fío de ti para que lo veas a Amazon, te lo voy a regalar. Qué bien. Te lo voy a dedicar. ¿Quieres que te lo dedique? Por supuestísimo, qué detalle. Pues muchísimas gracias, porque además es que desde que salió hace 2 años lo tenía muy pendiente, o sea, me encanta. Qué agradable. Gracias. Muchísimas gracias, luego lo leeré. A ti. Vale, pues entonces la última pregunta que le hago a todo el mundo. Defíname a don Luis de Rivera. Defínase, por favor. Sí. Esto me recuerda, tengo un amigo mío que en las conferencias hace una pregunta, su pregunta favorita es decir, y ahora, profesor, ¿podría usted ahora resumirnos en 2 palabras su vida y su obra? Pues, la mejor manera de conocerme es ver tu entrevista.
y sacar las conclusiones, porque Muy lo has hecho buena muy bien respuesta. y me lo he pasado muy bien, ha sido entretenido y siento muchísimo que tengamos que terminar Lo porque sé, lo tenemos sé. Yo limitaciones de tiempo, pero he abusado de por todo mí el seguiríamos tiempo. toda la tarde. He abusado de todo el tiempo que he podido y más. Lee la dedicatoria Para Barbie, con mi felicidad por ser, por su existencia. por su existencia. Muchísimas gracias. Yo es algo que valoro mucho. Gracias por existir. Lo digo muchas veces a las personas. Está que- muy bien dicho. Sí, Está muy bien me dicho. gusta, me gusta. Has descubierto el secreto. Sí, pues muchísimas gracias de verdad, de corazón. Gracias de a ti. corazón. No sé si lo he tapado Muchas con el gracias. micro. Y esto ha sido todo por hoy en Estudio Caliente Producciones y hasta la próxima. Gracias, doctor. Gracias, de verdad. You say you need your space, then pull me close. I read your silence, louder than most. One day you're warm, the next day you're cold. Got me second guessing what I already know. I give you love, but you ration yours. You open up just to close the door. Just to close the door. I stay up late, trying to read your mind. I can't read your mind, but your love got rules that change all the time. Change all the time. Why are you always halfway in? Got me drowning when I know I could swim. If you love me, baby, say it with your chest. Yeah, tired of the maybes, I just want the yes. Don't play me like a song on spin. If you ride for me, then ride to the end. Don't wanna love this paper thin. So why you always halfway in? Halfway in. You hit me up when the nights get slow, but then disappear when the highs get low. I ain't your maybe. Tell me what it is, 'cause I'm way too grown to be messing with a love like this. I give you love, but you ration yours. You open up just to close the door. You stay closing doors. I stay up late, trying to read your mind. I can't read your mind, but your love got rules that change all the time. Changing all the time. Why are you always halfway in? Got me drowning when I know I could swim. If you love me, baby, say it with your chest. Yeah, tired of the maybes, I just want the yes. Don't play me like a song on spin. If you ride for me, then ride to the end. Don't wanna love this paper thin. So why you always halfway in? Halfway in. Why you always halfway in? Got me drowning when I know I could swim. If you love me, baby, say it with your chest. Yeah, tired of the maybes, I just want the yes. Don't play me like a song on spin. If you ride for me, then ride to the end. Don't wanna love this paper thin. So why you always halfway in? Halfway in. One day you're warm, the next day you're cold. Got me second guessing what I already know. I give you love, but you ration yours. You open up just to close the door. Just to close the door. I stay up late, trying to read your mind. I can't read your mind, but your love got rules that change all the time. Change all the time. Why are you always halfway in? Got me drowning when I know I could swim. If you love me, baby, say it with your chest. Yeah, tired of the maybes, I just want the yes. Don't play me like a song on spin. If you ride for me, then ride to the end. Don't wanna love this paper thin. So why you always halfway in? Halfway in. You hit me up when the nights get slow, but then disappear when the highs get low.